El ladrón solo viene a robar, matar y destruir, mientras que yo he venido para que tengan vida y la tengan en plenitud, dice el Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Del Evangelio según San Juan, capítulo 10, del verso 1 al 10. En verdad les digo, el que no entra por la puerta en el corral de las ovejas, sino que salta por algún otro lado, ese es un ladrón y un salteador. El que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. El cuidador le abre y las ovejas escuchan su voz. Llama por su nombre a cada una de sus ovejas y las saca fuera. Cuando ha sacado todas sus ovejas, empieza a caminar delante de ellas, y las ovejas lo siguen, porque conocen su voz. A otro no lo seguirían, sino que huirían de él, porque no conocen la voz de los extraños. Jesús usó esta comparación, pero ellos no comprendieron lo que les quería decir. Jesús pues tomó de nuevo la palabra. En verdad les digo, que yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que han venido eran ladrones y malhechores, y las ovejas no les hicieron caso. Yo soy la puerta. El que entra por mí estará a salvo. Entrará y saldrá y encontrará alimento. El ladrón solo viene a robar, matar y destruir, mientras que yo he venido para que tengan vida y la tengan en plenitud. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Para mis pasos, tu palabra es una lámpara, una luz en mi sendero. Salmo 119, 105. Sean bienvenidos todos ustedes, seguidores de la palabra del Señor. Estamos una vez más con ustedes, por gracia y voluntad de Dios, que nos permite la oportunidad de poder meditar y compartir el Evangelio que corresponde a este día. Le damos la cordial bienvenida a todos los que por primera vez nos ven a través de este canal de evangelización. Sean bienvenidos todos ustedes, católicos y no católicos, e invitándolos a suscribirse, a ser parte de este gran proyecto de Dios, un canal de evangelización que día a día va sembrando la semilla de la palabra de Dios. Dice la Biblia, dice la palabra de Dios, que hay pastores, pero dice la palabra de Dios que hay también ladrones. ¿Quiénes son los pastores? Aquellos que como Cristo cuidan el rebaño de Dios, protegen el rebaño de Dios, alimentan el rebaño. ¿Y quiénes son los ladrones? ¿Quiénes son los salteadores? Son aquellos que buscan el rebaño y se aprovechan de ellos. Confunden el rebaño, alteran al rebaño, le hacen entrar en dudas al rebaño. Los pastores son aquellos que le hacen caso a Cristo. Por ejemplo, Cristo dijo, confiésese. ¿Qué hace el pastor? Confiesa lo que dice San Juan 20, 21 al 23. Jesús dijo que hay que comer su cuerpo. ¿Qué hace el pastor? Da el cuerpo y la sangre de Cristo. ¿Qué hace el que no es pastor, sino ladrón? Dice, la Eucaristía es mentira. No reciban la Eucaristía, porque eso no es el cuerpo de Cristo. Eso simboliza el cuerpo de Cristo, dice el que es ladrón. ¿Qué hace el pastor? Hace como Jesús. Lo del matrimonio, cumple con el sacramento, manda el sacramento, vive el sacramento, hace el sacramento
¿Y qué hace el ladrón? No se case. Eso es lo mismo, casarse y no casarse. Hoy la Biblia nos presenta falsos pastores y verdaderos pastores, para que cuando a ustedes le llega un falso pastor, no se deje confundir, para que usted esté claro en su fe, para que usted no ande perdido. Por eso hay un llamado de reflexión para los pastores de la iglesia verdadera, a no abandonar el rebaño de Cristo, a cuidar el rebaño de Cristo, porque han venido muchos al mundo a matar la fe, a robar la fe, a destruir la fe de los ingenuos. Por eso el profeta en el Antiguo Testamento, el profeta Ezequiel, fue enviado por Dios. Hay un reclamo inmenso en él entonces a esos pastores, pero también en el de hoy y en el que vendrá después, porque el Señor es muy celoso por su rebaño. Él da la vida, Él se sacrifica por cada uno de nosotros, pero hay quienes quieren dañar el Evangelio de Cristo. Por eso debemos estar preparados. Oiga cómo lo dice el profeta Ezequiel. Dice, se me comunicó esta palabra de Yahvé. Hijo de hombre, habla de parte mía contra los pastores de Israel. Habla en contra mía, dice. Habla de parte mía contra los pastores de Israel. Profetiza. ¿Qué dice el Señor? Que Ezequiel hablara de parte de Dios contra los pastores, aquellos pastores que están llevando a las ovejas por otro camino, al rebaño por otro camino. Aquellos pastores que no están cumpliendo lo que Jesús les enseñó, lo que Dios les encomendó. Apacentar el rebaño, alimentar el rebaño, a cuidar el rebaño. Y no lo estaban haciendo. En el entonces y en el de hoy, en la vida presente, los pastores se les ha dado ese encargo de alimentar, de cuidar el rebaño, y no lo están haciendo. Y por eso el Evangelio hoy dice que han venido muchos a robar, matar y destruir la fe. Mientras que yo he venido para que tengan vida y la tengan en plenitud, dice el Señor. ¿Qué están haciendo los pastores? Si lo hicieron en el pasado, si lo estamos viviendo en el presente, ¿qué será del que vendrá, del futuro? Por eso Dios le dice a Ezequiel, habla de parte mía contra los pastores de Israel. Profeticen contra los pastores, aquellos que están en contra, aquellos que están enseñando otra doctrina, otra enseñanza. Aquellos que dicen que no hay que confesarse. Aquellos que dicen que la Eucaristía es un símbolo. Aquellos que dicen que Jesucristo no dejó una iglesia. Eso es lo que hoy se está viviendo. ¿Y están dispuestos ustedes a predicar contra esos pastores? Es lo que Dios le dijo a Ezequiel. Habla de parte mía contra los pastores de Israel. Profetiza. Les dirás a los pastores, esta es una palabra de Yahvé. Ay de ustedes, es un lamento. Ay de ustedes, pastores de Israel, pastores que solo se preocupan de ustedes mismos.
esos pastores asalariados, esos pastores falsos, esos pastores que no cumplen con lo que el Señor dice en su palabra, que solamente se preocupan por el dinero cada día, se preocupan por sí mismos, pero no se preocupan en cuidar el rebaño. ¿Cómo va a cuidar el rebaño? Compartiendo la enseñanza, enseñando la doctrina de Jesucristo. Eso es lo que tiene que ser. Enseñarles sobre el bautismo, enseñarles sobre la iglesia, enseñarles sobre la confesión. ¿Pero qué dicen? Todo es lo mismo. Ser católico y ser protestante es lo mismo. Eso no lo dice la Biblia. ¿Qué dicen? Todo es igual. Lo importante es que servimos a Dios y Jesús hoy les dice que deben de predicar, que deben enseñar, deben de cuidar el rebaño, porque han llegado falsos profetas y deben de tener cuidado, dice Jesús, y no lo hay. Por eso Ezequiel, el profeta Ezequiel, predicó contra los pastores, aquellos que no estaban cumpliendo lo que Dios les había dicho, lo que Dios les había enseñado. Dice, hay de ustedes pastores de Israel, pastores que solo se preocupan de ustedes mismos. ¿Acaso el pastor no tiene que preocuparse del rebaño? Se alimentan de leche, se visten con lana, sacrifican los animales gordos, pero no se preocupan de sus ovejas. No han reanimado la oveja agotada. ¿Cuántas personas llegan a la iglesia buscando ayuda, pidiendo un consejo, que porque su familia ya se dividió y está agotada, llega cansada, necesita ayuda? ¿Qué hacen los pastores? Usted sabe, usted que participa en su iglesia, usted que participa en su parroquia, usted sabe cómo ellos lo enseñan o cómo lo reciben en la iglesia. No se han preocupado del rebaño, dice. ¿Acaso el pastor no tiene que preocuparse del rebaño? No se han preocupado, dice, de sus ovejas, no han reanimado a la oveja agotada, no se han preocupado de la que estaba enferma, ni curado a la que estaba herida, ni han traído de vuelta a la que estaba extraviada. Eso es lo que no se está haciendo. Eso es lo que no se está viviendo dentro de la iglesia. Llega alguien para prepararse y lo que hacen es volverlo a correr, porque no hay enseñanza, no hay. Y por eso hoy Jesús en su palabra nos lo enseña. Nos lo enseña de que muchos han venido a robar, a matar y destruir la fe. Vea, por eso dice San Mateo capítulo 7. En San Mateo capítulo 7, en su verso 21, San Mateo 7:15, perdón. San Mateo 7:15 dice, cuídense de los falsos profetas. Cuídense de los falsos profetas. Y eso no lo tenemos en cuenta. De eso no estamos preparados. Porque se presentan ante ustedes como piel de ovejas, con piel de ovejas, pero por dentro son lobos feroces. Ustedes los reconocerán por sus frutos. Hay que tener cuidado, hay que buscar la enseñanza, hay que permanecer en la enseñanza de las Sagradas Escrituras, hay que buscar la formación, hay que buscar los talleres, hay que participar con alegría, con gozo, para poder prepararnos, para poder estar listo y para poder cuidarnos. Cuando llegan alguien a su puerta a tocarla, usted tiene cómo platicar con ellos. Pero si usted no sabe nada, usted es el otro que andará siguiendo a ellos. Y es por eso que dice, cuídense de los falsos profetas.
¿Por qué dice cuídense? Porque el ladrón solo viene a robar. San Juan 10:10. En San Juan capítulo 10, verso 10 dice, el ladrón solo viene a robar, a matar, a destruir, mientras que yo he venido para que tengan vida y la tengan en plenitud. Y es por eso que el mismo San Juan del Evangelio nos dice en segunda de Juan, en la segunda carta de Juan, en el capítulo 1, en el verso 9 dice, nos enseña claramente la palabra de Dios. El que se aventura y no permanece en la doctrina de Cristo, el que se aventura y no permanece en la doctrina de Cristo. ¿Cuál es la doctrina de Cristo? San Juan 20, 21 al 23, la confesión. A quienes ustedes perdonen, quedarán perdonados en el cielo. A quienes ustedes no perdonen en la tierra, quedará sin perdonar en el cielo. La de Mateo 26, 26, la Santa Eucaristía. Esa es la doctrina de Jesucristo. Y por eso dice, el que se aventura y no permanece en la doctrina de Cristo. Mateo 26, 26, la Eucaristía. Mateo 19, 5, el matrimonio. San Marcos 16, 15, Mateo 28, 18, el bautismo. Esa es la doctrina de Cristo. Y dice, el que se aventura y no permanece en la doctrina de Cristo, no posee a Dios. Entonces, ¿por qué dicen muchos pastores que todo es lo mismo? ¿Que ser católico y ser protestante es lo mismo? Por eso dice, segunda de Juan 1:9, el que se aventura y no permanece en la doctrina de Cristo, no posee a Dios. El que permanece en la doctrina, ese posee al Padre y al Hijo. Permanecer en la doctrina es hacer lo que Cristo dice en la palabra de Dios. La de San Juan 20, 21 al 23, la confesión, Mateo 26, 26, la Eucaristía, San Marcos 16, 15, Mateo 28, 18, el bautismo, Mateo 19, 5, el matrimonio. Eso es permanecer en la doctrina de Cristo. Ese posee al Padre y al Hijo, dice el Señor. Y es por eso que en la primera carta de Juan, capítulo 2, verso 18 dice, hijitos, estamos en la última hora y han oído que va a venir un anticristo. Pero ya han venido varios anticristos, por lo cual conocemos que es la última hora. Esa gente salió de entre nosotros, pero no era de los nuestros. Si hubieran sido de los nuestros, se habrían quedado con nosotros. Así es como descubrimos que no todos son de los nuestros. ¿De dónde vienen esos que vienen a robar, matar y destruir la fe? ¿De dónde vienen? De nosotros mismos han salido. Esa gente salió de entre nosotros, dice primera de Juan 2:19. Esa gente salió de entre nosotros, pero no eran de los nuestros. Si hubieran sido de los nuestros, se habrían quedado con nosotros. Así es como descubrimos que no todos son de los nuestros. Y por eso la palabra de Dios nos enseña que si queremos vivir vida eterna, debemos creer en el Señor y practicar lo que el Señor nos enseña. Porque en la primera carta del apóstol San Pablo a Timoteo, dice primera de Timoteo capítulo 4, versículo 1, el Espíritu nos dice claramente que en los últimos tiempos algunos, lo bueno es que no son todos, algunos renegarán de la fe para seguir espíritus seductores y doctrinas diabólicas. Aparecerán hombres mentirosos con la conciencia marcada con la señal de los infames. ¿Sí?
Algunos renegarán de la fe. ¿Cuál es eso, renegar de la fe? Renegar de la fe es cuando dicen, ¿para qué ustedes bautizan a sus hijos chiquitos? ¿Para qué si el niño no tiene pecado? Esperen hasta que tenga uso de razón. Están renegando de la fe, ¿sí? Por eso dice que el Espíritu nos dice claramente que en los últimos tiempos algunos renegarán de la fe, renegarán de la Santa Eucaristía, renegarán del matrimonio, renegarán de la confesión, renegarán de la iglesia. Y es por eso que cada uno va fundando su propia iglesia. ¿Por qué? Porque quiere su propio bienestar. Lo que dice Ezequiel 34:1, lo que nos enseña Ezequiel, el profeta Ezequiel, que esos pastores son pastores que ven sus propios intereses, se preocupan de ellos mismos, pero no del rebaño. Lo que hacen es robar, matar y destruir la fe del rebaño y poder llevárselo. Eso es los que reniegan de la fe, los que no creen, los que se han apartado. Y por eso lo dice claramente el profeta Ezequiel, que hay muchos pastores que siguen lo mismo, porque no han traído de vuelta, dice, a la que estaba extraviada, ni buscado a la que estaba perdida. Ese es el trabajo del pastor, no dejarlas que se alejen, que se vayan. Y por eso Hechos 20:28 lo dice claramente. En Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, en su verso 28 dice, cuiden de sí mismos y de todo el rebaño, en el que el Espíritu Santo les ha puesto como obispo, o sea, supervisores. Cuídense de sí mismos, lo que dice Mateo 7:15. Mateo 7:15 lo dice también. Cuídense de los falsos pastores. Y Hechos 20:28 dice, cuiden de sí mismos y de todo el rebaño. No solo el pastor se tiene que cuidar, sino que tiene que cuidar el rebaño, sacarlo a buenos pastos, alimentarlo y cuidarlo. Dice, cuiden de sí mismo y de todo el rebaño en el que el Espíritu Santo les ha puesto como obispo, o sea, supervisores. Pastoreen la iglesia del Señor que Él adquirió con su propia sangre. Sé que después de mi partida se introducirán entre ustedes lobos voraces, que no perdonarán al rebaño. Se presentarán, dice, entre ustedes lobos voraces que no perdonarán el rebaño. De entre ustedes mismos surgirán hombres que enseñarán doctrinas falsas. Enseñarán doctrinas. Doctrina es la enseñanza de las Sagradas Escrituras, la doctrina de Jesucristo. Enseñarán doctrinas falsas e intentarán arrastrar a los discípulos tras sí. Dígame que si no es una doctrina falsa cuando dicen que todo es lo mismo. Todo es lo mismo, ser católico y ser protestante es lo mismo. A ver, si todo es lo mismo, ¿por qué ellos no vienen a la Eucaristía los domingos? ¿Por qué el sacerdote no va a celebrar la Eucaristía ya con ellos? Si todo es lo mismo, es una mentira, es una enseñanza falsa. Y hoy la palabra de Dios nos lo enseña, que nosotros debemos de cuidarnos, porque hay un llamado de reflexión para los pastores de la iglesia verdadera, a no abandonar el rebaño de Cristo, a cuidar el rebaño de Cristo, porque han venido muchos al mundo a matar la fe, a robar la fe, a destruir la fe de los ingenuos. Así que somos cordialmente invitados todos a prepararnos, a formarnos cada día, a compartir la enseñanza e invitar a otros a suscribirse
a este canal de evangelización, pidiendo siempre a Dios que el Señor nos conceda su Santo Espíritu para así nosotros poder entender su palabra, meditarla y llevarlo a la práctica cada día. Pedimos a Dios para que nos ayude, Él como buen pastor, que nos ayude para poder cuidar de nuestra familia, cuidar de nuestros hijos, alimentar de la palabra, con la palabra de Dios, alimentarlos a ellos. Y si la familia ya se ha ido, el trabajo es volverlos a regresar. Por eso es muy importante la preparación. Por eso es muy importante. Me he encontrado con muchas personas que dicen, ¿qué voy a hacer? Mi hija o mi hijo se ha ido de la familia, se ha ido de la iglesia. ¿Qué debo hacer? Prepararse y volverla a regresar. Es el trabajo de la iglesia, es el trabajo del pastor, es el trabajo del cristiano. Y por eso el Señor nos invita, como buen pastor, nos invita a cuidar de nuestra familia y a cuidar del rebaño que el Señor nos ha encomendado. Recuerden ustedes que el catequista no se autonombró ser catequista solo. El predicador no se nombró solo predicador. Es por medio de la gracia y la voluntad de Dios. Dios nos ha elegido, Dios me eligió a mí. No fui yo que agarré las Sagradas Escrituras y comencé a predicar, no. Fue el Señor quien me llamó, quien me eligió a través de la preparación, y por eso es de que estamos predicando la palabra. Entonces, no somos o no soy como los falsos pastores que toman la Biblia, agarran un capítulo y un versículo y se van a engañar a los otros. No, el Señor nos prepara a través de sus apóstoles. Por eso no es lo mismo ser católico y ser protestante. La iglesia protestante inicia desde el año 1518 al 1520, mientras que la iglesia de Cristo viene desde Cristo. Así que no nos dejemos engañar, pidamos a Dios que nos dé la sabiduría para que nosotros podamos entender su palabra. Que Dios nos acompañe, que Dios nos protege y nos guíe en su enseñanza. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.